Feria de Artes Visuales Mulier Mulieris, que este año 2020 alcanza su edición número 13, supone la materialización de un triple compromiso: el de la Universidad de Alicante con las políticas activas en favor de la igualdad de género, el del Museo de la Universidad de Alicante con el fortalecimiento de los vínculos entre arte, innovación, género y educación, y sobre todo el de un conjunto de creadores y creadoras con la realidad social compleja que les envuelve, repleta de avances y retrocesos, de logros y desafíos. Mulier es sinónimo de artivismo, o lo que es lo mismo, arte socialmente comprometido, pero también es sinónimo de pluralidad de miradas, de heterogeneidad de lenguajes y de diversidad generacional. Las 10 propuestas seleccionadas, entre las 45 presentadas, han sido realizadas por 11 artistas, 10 mujeres y un hombre. Sus trabajos nos demuestran que podemos entender el arte como un auténtico laboratorio de creatividad social, y es que podríamos establecer similitudes entre el proceso artístico y el proceso investigador, porque arte y ciencia tienen procesos paralelos. Una primera fase de recopilación y análisis de información, una segunda de planteamiento de hipótesis y experimentación, y una tercera de extracción de conclusiones. Lo que vamos a ver es el resultado de esas investigaciones, que ponen voz a procesos reflexivos en torno a la identidad, la afectividad y sexualidad femenina, la creación de nuevos imaginarios, la necesidad de reescribir la historia y rescatar el legado, tanto social como creativo, de las mujeres, al mismo tiempo que otras obras denuncian desigualdades y ponen en evidencia conductas tóxicas que limitan o perjudican el crecimiento personal y profesional de muchas mujeres. En definitiva, con estas miradas valientes y poliédricas se pone de manifiesto el carácter, el poder transformador del arte, su capacidad para despertar conciencias, para cuestionar estereotipos y prejuicios, para ofrecer una mirada crítica a la realidad y, lo más valioso, nos aporta esa certeza de que debemos construir juntos, construir juntas, una sociedad que apueste por el diálogo, la libertad, el respeto y la empatía. Soy Elisa Lozano y junto con Patricia Escario presentamos la obra Barrido lateral izquierdo, barrido lateral derecho a la convocatoria Mulier Mulieris. La obra es una pequeña acción registrada en vídeo que se repite en bucle, y la acción muestra a una mujer barriendo la orilla del mar. En principio, la idea de la pieza era hablar sobre diferentes temas que al final son el mismo, ¿no? Y están relacionados. Y en principio pues nos parecía muy importante este hecho de una mujer limpiando la playa, protegiendo el mar, ¿no? Y relacionar esto con las teorías y con los movimientos ecofeministas, ¿no? La necesidad de cuidar la tierra, la naturaleza y el medio ambiente. Luego esto también se unía con esa necesidad de proteger la vida, ¿no? Y de proteger a las mujeres y a las madres de nuestra sociedad, ¿no? Porque ya sabemos que la mayor parte de los trabajos del hogar y de los trabajos de cuidado recaen sobre las mujeres. Nuestras sociedades y nuestras economías se sustentan sobre el trabajo incansable y agotador de las mujeres. Y es un trabajo que no solo no está remunerado, sino que es que además no está reconocido. Está infravalorado, es inferior o está un poco peor visto, ¿no? Cuando en realidad debería ser la prioridad y debería ser lo más importante en nuestras sociedades: reconocer y valorar y visibilizar el trabajo de las mujeres. Y luego ya por último la pieza sí que hacía una alusión un poco poética con estas olas yendo y viniendo en la playa, a estas olas del feminismo, ¿no? Que han llegado siempre, se han hecho grandes y han llegado hasta la orilla para ganar y para conquistar nuestros derechos, pero que luego es verdad que se retiran y tiene que venir una siguiente ola a conquistar más derechos para nosotras. Y bueno, luego hay también más pequeños temas que se interrelacionan con la obra, y otros temas que a lo mejor se os pueden abrir al ver el vídeo, ¿no? Que a nosotras igual no se nos han escapado, ¿no? Espero que sea así y esperamos que os guste. El feminismo está muy presente en nuestras vidas, afortunadamente. Cada vez más las mujeres nos damos cuenta de lo necesario que es para nuestro desarrollo. Así que como mujer y como artista sentía la necesidad de expresar mi visión a través de mi arte. En esta obra las joyas que realizo actúan más bien como dispositivos corporales. Estuve pensando un poco en el paralelismo que se podría asociar entre objeto joya y las mujeres. Es un paralelismo totalmente erróneo.
Ambos, digamos que se nos podría tratar como objetos preciosos, dignos de ser admirados y mostrados tan solo por la belleza. Para mostrar mi disconformidad con este discurso que cosifica a las mujeres y reivindicar parte de nuestros derechos como seres humanos, decido dar la vuelta al concepto que comúnmente se les da a las joyas. Trato de revertir este concepto, por así decirlo, y en este caso las joyas no embellecen, sino que se utilizan como herramienta discursiva. También quiero mostrar un tipo de violencia que es bastante sutil, a mi entender, que a lo mejor no es tan detectable como la violencia física, y cada vez que nos niegan alguno de nuestros derechos nos invisibilizan y nos someten a este tipo de violencia. Por lo tanto, pensé en algunos de los derechos que yo como mujer he sentido vulnerados, cuando no han escuchado mi voz, cuando mi mirada no se ha tenido en cuenta o cuando el mensaje que yo he escuchado y recibido era diferente al mensaje que los hombres recibían. De estas reflexiones surgen las piezas de plata que aparecen en la obra. Serían la oreja, la pieza labial y la pieza facial. Además quería acompañar estas piezas con unos retratos en los que precisamente aparecen, creando así un espejo con el espectador, invitándole a empatizar con la mujer que se muestra en ellos. Mi idea es que cada uno pueda realizar un diálogo interior y analizar la situación en la que las mujeres nos encontramos, cómo la sociedad nos percibe y cómo nosotras percibimos a la sociedad. Hola, me llamo Juan F. Navarro y he presentado a Mulier Mulieris una propuesta que se titula La institución. La institución es un listado de las 107 personas que han desempeñado el cargo de rector tanto en la Universidad de Alicante, que fue fundada en el año 1979, como la Universidad de Orihuela. En la actualidad, la Universidad de Alicante es la depositaria del patrimonio histórico de la Universidad de Orihuela. Es por este motivo por el que hemos incluido en el listado también a todas las personas que han sido rectores en la Universidad de Orihuela. El listado que compone la institución está formado por 107 nombres y ninguno de ellos es de mujer. Hola, em dic Olga Olivereta Beni i soc l'autora de la peça Orden Circular del 29 de julio de 1942 que pretén donar veu, reivindicar, homenatgear, treure del silenci a una dona del meu territori com fou Dolors Codina i Arnau. Es tractava d'una fita important que calia reivindicar, des de la consecució de la igualtat dels drets de les dones i les lluites feministes, en tractar-se de la primera alcaldessa catalana. Nascuda a Lleida, exercia entre el 1924 i el 30 al municipi del Talladell. En aquells anys, encara que de manera limitada a certes dones, s'anomenaren les primeres regidores i alcaldesses per primer cop a la història. Aquestes primeres aportacions conduirien al final a la consecució del vot femení en les constituents del 1931. Aquest projecte, però, és treballat des de l'absència. Ens trobem davant d'una absència documental important. Orden Circular fa referència a aquesta absència, amb aquest esborrat de la història. Els documents conservats són una mica, com si diguéssim, en negatiu. Documents dels homes de la casa, per exemple, com ha estat habitual en els arxius i documents familiars durant moltes generacions. A canvi, i entremig de tots aquests papers, podem trobar com aquestes petites petges traces de la seva existència. No hi ha papers, fins i tot del consistori i de la tasca duta a terme en el mateix. En aquell període, de fet, molts papers que eren qualificats com papers vells i per tant inservibles eren convertits en pasta de paper. Aparegueren ordres i obligacions per a ajuntaments i demés organismes que obligaven a convertir-los en pasta de paper. Aquestes ordres aparegueren en boletins oficials. Un esdeveniment que cal tenir en compte, que és fonamental per entendre aquest silenciat d'aquesta narrativa de Dolors. Ens podem imaginar totes aquestes petges, totes aquestes restes de la vida de Dolors i com l'acció de l'aigua les va esborrant, les va eliminant, netejant y en darrer terme blanquejant. La serie Beatnik se centra en el movimiento cultural o contracultural de la generación Beat
los años 50 en Estados Unidos. Concretamente se centra en las poetas mujeres que hubo en este movimiento, que formaron parte de él y que han quedado a la sombra en la historia de la literatura. Este movimiento, con su nueva mirada y su nueva manera de vivir y de ver las cosas, fue el movimiento que después devino en todo el movimiento hippie y tuvo muchísima influencia y ha tenido gran importancia para todos nosotros, ya que a partir de este movimiento surgieron otras maneras de escribir y de transmitir que después se han recogido, por ejemplo, en autores como Bob Dylan, Patti Smith, etc. He titulado la serie con el nombre Beatnik porque este era el término despectivo que utilizaba la sociedad americana para referirse a estos nuevos autores de esta nueva generación. Y, por supuesto, entre todo el grupo, las que fueron más beatniks, es decir, más rechazadas y menos comprendidas, fueron las poetas mujeres, ya que mientras sus compañeros hombres han pasado la historia con nombres conocidos como Gimberg, Kerouac o Burroughs, ellas no tuvieron opción a hacer esto y utilizaron su propia vivencia dentro de sus propios hogares para poder escribir sus poesías y también poder desarrollar su trabajo. Las 8 piezas que conforman la serie están realizadas con la técnica clásica del collage manual, sin intervención ni retoque digital. Y cada una de ellas hace referencia a una autora. No se centra tanto en los datos biográficos o en un poema en concreto, sino que hace referencia un poco al mundo surrealista de cada una de ellas. Aunque en la exposición del MUA algunos de los collages se han acompañado de algunos fragmentos de poemas de algunas de las autoras, si tenéis interés en ahondar un poco más y conocer más el trabajo de estas autoras y su poesía más de cerca, os aconsejo un libro titulado Beat Attitude, editado por Bartleby Editores y escrito por Annalisa Marie Pegrum, que recoge obra de estas 8 y otras cuantas autoras más, y es la primera edición editada en español con traducciones de los poemas de estas autoras estadounidenses de la generación Beat. Hola, soy Rocío Guijarro y las 2 obras que hoy presento pertenecen a una línea de investigación donde se crea un recorrido visual haciendo presente en todo momento la idea de libertad femenina. En estas 2 obras existe una figura que se repite y son unas alas. ¿Pero unas alas por qué? Pues porque a lo largo de la historia este símbolo se ha utilizado para reflejar la libertad y la victoria, como por ejemplo podemos ver en la escultura La Victoria de Samotracia, que fue símbolo de la conquista de una batalla. Pero ese símbolo, esas alas, se han elegido como alegoría a ese triunfo, a esos logros conseguidos por las mujeres a lo largo de toda la historia y concretamente en estos últimos 100 años. Logros que hoy nos parecen tan simples y normales, pero que en su día muchísimas mujeres tuvieron que luchar mucho para que hoy esos derechos que los entendemos normales y habituales los podamos disfrutar todas. Uno de ellos fue el derecho al acceso a la universidad, ya que no se consideraba que una mujer pudiese tener educación superior, ya que para ser madre, esposa y cuidar de la casa no le era necesario. Pues, afortunadamente, esa idea cambió gracias a la ley que se refleja en la obra Real Orden del 8 de marzo de 1910, que se trata de una instalación que representa la salida al mundo real, al mundo del conocimiento, salir de esa oscuridad delegada dentro del hogar al que estaban sometidas las mujeres. Y por otro lado, otro gran derecho alcanzado fue el poder ejercer el derecho al voto, poder elegir a un nivel superior. Ese derecho se refleja en la obra Artículo 36 de la Constitución Española de 1931, que está simbolizado con unas grandes alas doradas. Em dic Sandra Marc. L'obra que mostro a l'exposició Mulier Mulieris, organitzada pel Museu de la Universitat d'Alacant, és una carpeta amb làmines realitzades amb serigrafia sobre paper. Es tracta d'una edició limitada i numerada de 4 exemplars. Són imatges basades en cartells publicitaris de lluita lliure mexicana, en les que he canviat les figures que hi apareixen, que són normalment d'homes, per dones. És a dir,
he feminitzat els cartells perquè la idea era tractar el tema de les nostres lluites internes. El títol de la sèrie és volgudament provocatiu, Mein Kampf, que al·ludeix directament al títol del llibre escrit per Adolf Hitler i que porta com a subtítol la seva traducció al castellà, Mi lucha. La idea era fer-nos reflexionar sobre el fet que penso que totes som sovint molt crítiques amb nosaltres mateixes, molt dictadores i nazis amb el que fem i com som. Jo també tinc la meva lluita, la meva batalla interna contra les dictadures que habiten en mi, contra el meu cos y contra las meves máscares. Mi obra se titula Bella y Bestia y está formada por el ensamblaje de 3 objetos: una bandeja de porcelana, un martillo y una cadena. Bella y Bestia es una reflexión sobre la terrible lacra social de la violencia de género y formó parte de mi exposición Blanco sobre Blanco, realizada a partir de una historia real en la que la esposa era constante objetivo de agresión, siendo esta síntesis de una común a la historia de muchas. La obra surge de la situación de la que permanece cautiva, encadenada a su amado, su verdugo, sumisa ante la incertidumbre y el miedo a su poder. Bella y Bestia es una sutil y a la vez contundente metáfora sobre la relación de la luz frente a la oscuridad, de un complejo momento que inspira silencio, contención y soledad, en el que por las características de los materiales es posible imaginar diversos desenlaces, y entre ellos uno muy concreto: el bien y el mal, en un mundo tan hermoso como perverso, en el que Bella y Bestia sugiere lo que no es amor, lo que no puede ser bienvenido, lo que no debe ser admitido. Porque Bella y Bestia es recuerdo de quien ya no es y presencia de muchas que todavía lo son. Esta pieza se centra en esos recuerdos sobre violencia sexual dentro de la pareja que, como sabéis, desde hace poco se está contemplando, no es algo que se nos haya dicho desde el principio, y sobre todo en ese tópico y dicho popular español de señora en la calle pero puta en la cama. Eso lo que ha hecho que muchas mujeres, pues sintamos que era nuestro deber como mujeres cuando teníamos pareja de acceder a ciertas cosas que no nos sentíamos como que teníamos que acceder. Hasta el punto de con cada experiencia, con cada situación vivida, vamos generando como unas capas, unos pesos, que llega un momento en el que ese peso, de hecho esta pieza es para que la cojáis. Esto es lo que posiblemente cada una de nosotras, las que haya levantado la mano, pues tenga en su interior. Un bozal. Puede estar en la boca, que es en mi caso, por no haber sabido decir no a muchas cosas y a muchas vivencias, o podéis tenerlo en otra parte del cuerpo. Cuando el feminismo entra en mi vida, el feminismo, las teorías feministas, lo que hacen es ponerle nombre y apellidos a todas esas vivencias que en aquel momento no hemos sabido poner, pero que las teníamos ahí. Ese conocimiento lo que hace es que no se vuelva a repetir. Pero ¿qué pasa con las que ya tenemos en nuestro interior? Eso llega un momento en el que pesa y comienza como una segunda fase de autoculpa, de por qué yo no he tenido ese conocimiento que ahora en la institución o desde los ministerios se nos está dando. ¿Por qué no lo tuve antes? ¿Por qué no mi familia me habló? ¿Por qué lo naturalicé a través de mi entorno doméstico o mis amigas? ¿Por qué lo vivíamos todas y todas lo dábamos por natural? Llega un momento en el que hay que purgarse y esta pieza tiene 2 objetivos. Por una parte es mi purga, es mi liberación, porque ya no lo tengo en mi interior, está ahí. Pero por otra parte es el manifiesto, todas estas voces, son 13 frases que están recogidas desde las teorías feministas a lo que el Ministerio de Igualdad dice que ya no tenemos por qué decir que sí, sino que está en nuestro poder decir que no, y a partir de que está eso público tenemos la responsabilidad de ser dueñas de lo que a nuestro cuerpo le pase. Ya no podemos decir que no lo sabíamos y que por eso alguien es el culpable y nosotras somos víctimas, sino que hay ciertas cosas que ya estamos en posesión de saberlas para ser responsables de lo que nos pasa a nuestro cuerpo y a nuestro ser. Esto es reivindicativo para que a otras mujeres que conozcan esta información que no les pase, y también es
un sentido de purgarnos, de perdonarnos, porque si no tenemos esa información, lo normal es que nos pase. Mi nombre es María Mascaró, soy artista visual contemporánea uruguaya y bueno, estoy muy contenta, muy agradecida de estar participando en la 13ª edición de Mulier Mulieris en el Museo de la Universidad de Alicante. En esta oportunidad estaré exponiendo una obra que se llama Ovacionadas. Es una instalación que data del 2018 y que consta de 48 contratapas de un suplemento deportivo del diario más leído acá en Uruguay, que se llama Ovación. Y en esas contratapas se observa la foto de una imagen de una mujer con una pose sensual, en donde se la cosifica, y por otro lado, abajo, digamos, una de un hombre en situación de fuerza, deportista, de poder, y lo mismo con los textos que aparecen al costado. Eso deja expuesto, poniéndolas todas juntas, en cómo vamos normalizando, cómo vamos viendo todas esas imágenes y esos textos, y van formando parte de un legado cultural, donde queda a la vista la heteronormatividad de los medios, donde queda a la vista la violencia de género explícita. Esta obra era un work in progress que yo iba a continuarla mientras la revista siguiese publicando ese tipo de fotos, y afortunadamente, yo lo llamo coincidencias, lo dejaron de hacer. Solo no hablan más de las mujeres por sus atributos físicos, sino por sus atributos técnicos, y bueno, eso lo celebro y me da mucha alegría. Bueno, por último quiero agradecerle al jurado, quiero agradecerle al museo y agradecerle al valioso equipo que trabaja ahí, mandarles un abrazo, y bueno, un abrazo para todos en este periodo que nos toca de cuarentena. Les invito a tener un espíritu crítico, les invito a preguntarse qué están leyendo, qué estamos leyendo, qué estamos viendo en las pantallas, y cómo podemos cambiar nosotras para que la equidad de género sea lograda por fin.